Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de modernidad, ayer, hoy y mañana. En este video vamos a hablar de la introducción del libro Todo lo sólido se desvanece en el aire, la modernidad, ayer, hoy y mañana, escrito por un filósofo estadounidense llamado Marshall Berman, que nació en 1940 y murió en el 2013. Berman dice que la modernidad tiene 500 años y divide la modernidad en tres etapas: el inicio del renacimiento de la Ilustración, del siglo XV al siglo XVII, después su consolidación con las revoluciones políticas y la revolución industrial, del siglo XVIII al siglo XIX, y un periodo final de apogeo y decadencia del siglo XX al siglo XXI. Berman entiende y analiza la modernidad como una condición cultural que pretende que la experiencia moderna abarque a todo el mundo y a todos en el mundo. Pretende ser una experiencia universal que trascienda las geografías, las religiones, las nacionalidades, las etnias, la historia, las culturas, las civilizaciones. Berman dice: hay una forma de experiencia vital, la experiencia del tiempo y del espacio, de uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida. Esa experiencia es la experiencia de la modernidad. Y dice: ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo. Pero la modernidad es al mismo tiempo una amenaza. La amenaza de destruir todo lo que Occidente es, todo lo que los modernos saben, todo lo que los modernos son. Ser modernos es vivir en un mundo donde, como dijo Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. De ahí el nombre del libro. La innovación constante, la mirada al futuro, el desprecio por el pasado no se detiene y en un torbellino lleva a la propia modernidad hacia el abismo. Siguiendo a Marx, hace una crítica de la modernidad y dice: lo viejo es destruido, pero lo nuevo no permanece. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Hoy en día, todo parece llevar en su seno su propia contradicción. La máquina que liberaría al trabajador produce su agotamiento, lo consume. Todos nuestros inventos y progresos parecen dotar de vida intelectual a las fuerzas materiales, mientras reduce la vida humana a fuerza material bruta. Siguiendo con su crítica, la crítica que hace Berman a la modernidad, utiliza también parte del pensamiento de Friedrich Nietzsche. Dice: un mundo moderno no tiene límites ni control, hay abundancia de oportunidades. Un mundo moderno es parecido a un circo. Un mundo moderno lleno de contradicciones, porque los valores más elevados pueden correr paralelos con el vicio, la decadencia y el egoísmo. Pero a pesar de la crítica, en realidad lo que quiere hacer Marshall Berman es salvar la modernidad. Salvar la historia occidental, sus tradiciones, y encontrar en ella los elementos que puedan salvarla de su propia destrucción. Es decir, buscar renovar la modernidad en contacto con sus propias raíces. Berman ve claramente que la modernidad está amenazada por su propia fuerza de cambio, la contradicción de permanecer en su insaciable deseo de crecimiento económico, innovación científica tecnológica, cambio social y cultural. Pero esto es una paradoja, pues la razón no reconoce ningún pasado y ninguna tradición, incluso la de ella misma. Ya lo decía Octavio Paz, incluso Berman lo menciona: la modernidad no puede volver a sus principios y así recobrar sus poderes de renovación. Berman no lo cree. Berman advierte que la oposición a la modernidad ha construido los mitos nostálgicos de los paraísos perdidos premodernos. Al fin moderno no entiende que la construcción romántica del salvaje y de la naturaleza virgen
es propiamente occidental. Aquí y ahora, nosotros vivimos con esa realidad de defensa y resistencia contra la modernidad y su explotación. Nosotros sí somos la voz que conoce la destrucción, el dolor y el miedo de la modernidad, que se funda precisamente en la destrucción de nuestros seres y saberes y de nuestra naturaleza. Berman quiere salvar la modernidad y se pregunta cómo hacerlo, según Berman, con la recuperación de la memoria de su propio pasado. A pesar de toda la destrucción del mundo y de los otros que ha causado. Berman dice: la modernidad ha generado en estos 500 años un sinnúmero de experiencias positivas, y en eso tiene razón, pero que muchos han experimentado la modernidad como una amenaza radical a la historia y sus tradiciones. En eso también tiene razón. Y su fórmula de reestructuración de la modernidad amenaza con la construcción de la modernidad no solo ayer, no solo hoy, sino nos amenaza con el mañana. Lo dice, pero su propuesta sigue olvidando el costo humano del progreso. La modernidad no sanó las heridas que ella misma provocó, al contrario, las profundizó más, por ejemplo, en la desigualdad y la destrucción del planeta. Efectivamente, nadie en el mundo está por fuera de la modernidad, porque la modernidad misma se basó en la explotación del hombre. Dice que no existe ningún lugar del planeta, por apartado que esté, que pueda escapar a los procesos de modernización, y en eso tiene razón. El Amazonas y la gente del Amazonas sabe muy bien cómo es el mundo moderno. Lo sabe en la sierra que tala el bosque, en las minas de oro a cielo abierto que explota y paga una miseria. Sí se conoce la modernidad, pero no como una experiencia de liberación, cambio y gozo, sino como una experiencia de dolor y sufrimiento. Berman se equivoca también ahí, pues sí puede existir pensamiento crítico y saberes por fuera de la modernidad. Lo descubrimos en las comunidades indígenas y campesinas de nuestra América y otras partes del mundo. E incluso en la propia Europa moderna, que también tiene sus saberes colonizados, sus campesinos y hasta sus propios pueblos indígenas. Al contrario de lo que Berman piensa, la vanguardia del pensamiento sí se encuentra hoy por fuera de la sociedad moderna, en los marginales, los descalzados, los explotados, las otras razas y los otros colores. También dice que es posible reconstruir la modernidad si actuamos como una comunidad y pensamos en la gente que luchó en el pasado con los mismos dilemas de la modernidad. Siento decir que esa comunidad, ese sentimiento de colectividad, es también destruido por la propia modernidad. Es el individualismo de la modernidad lo que hace que ese sentimiento de colectividad no exista. Los caminos por los que busca salvar la modernidad y la experiencia de la modernidad, todos esos caminos que hemos visto se encuentran bloqueados. Es una aporía, porque son destruidos en el mismo momento de la construcción de la modernidad. El texto de Berman es un grito desesperado que lanzó el fin del siglo XX, que comprende bien el poder destructor del pensamiento moderno, pero que se niega a transformar. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.